Aleluya, mis hermanos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a meditar en la palabra del Señor ahora. Sin duda es un tiempo interesante en el que estamos viviendo hoy en día. Es un tiempo que por muchos años no habíamos experimentado como mundo, o probablemente nunca lo habíamos experimentado. Tenemos que estar aquí en nuestros hogares por precaución. Usted sabe sobre la crisis que estamos pasando en la salud mundial. Y bien, quiero preguntarles, ¿qué es lo que usted está haciendo ahora que está tanto en su casa? A lo mejor usted ha estado haciendo alguno de los proyectos que había dejado por ahí pendientes. Indudablemente estamos pasando más tiempo con nuestra familia, pero este también es un tiempo, hermanos, para estar más con el Señor, para orar más, para estar más en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero animarlo a mis queridos hermanos y hermanas que me están escuchando, a que este sea un tiempo de reflexión y de búsqueda por el Señor, hermanos. Es un tiempo de prueba, sin duda. Es un tiempo de prueba. A veces se puede preguntar la gente, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que esto pase? Y la respuesta no es tan complicada, la respuesta es sencilla: hasta que el Señor quiera, de acuerdo a su voluntad, su propósito y su plan. Sin embargo, hermanos, no dejemos que el miedo invada nuestros corazones. No dejemos que nos paralicemos, que caigamos en el caos con la que mucha gente está cayendo. Si bien es verdad que es una crisis mundial, oremos por aquellos países que están siendo primeramente afectados, por nuestras comunidades, hermanos, por nuestras familias y por todos nosotros, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y en esta mañana quiero compartir una reflexión que se llama Verdades Bíblicas en tiempos de prueba. Espero que estas palabras le inspiren, hermanos, en su relación con Cristo, y cuando usted esté enfrentando una prueba como esta o cualquier otra prueba en su vida, usted puede tener la certeza que la palabra de Dios dice verdades bíblicas sin importar cuál sea la prueba. Estas verdades se apropian a nosotros. Pero quiero contarle una historia antes de comenzar. Mire, cuando yo era niño, probablemente yo tendría unos 6 o 7 años de edad. Yo fui educado en un colegio muy estricto, con una disciplina muy estricta. Y cuando yo era niño, probablemente estaba en primero de primaria, a primero o segundo grado. Y me acuerdo que cada día, cada 2 semanas nos daban una boleta de calificaciones. Yo iba, después que me entregaban esa boleta, iba con mi mamá y le enseñaba la boleta de calificaciones a mi mamá, y mi mamá las tenía que ver y tenía que afirmar que ella estaba enterada, mi mamá o mi papá. Sin embargo, algo muy interesante pasaba con esa boleta de calificaciones, que yo me di cuenta y mis papás se dieron cuenta, que todas mis calificaciones eran unas calificaciones buenas. Probablemente yo tenía entre 9 y 10, era un niño estudioso a mi edad, yo entendía algunas cosas, pero había una materia, hermanos, una sola materia que siempre apenas pasaba con un 6, cuando mucho era un 7. Y quincena tras quincena este fenómeno se repetía. Todas mis materias con 9 y 10, pero esta materia en particular tenía 6 y 7, y llamaba bastante la atención una nota como un 6, como un 7 en medio de puros 9 y 10. Y mi mamá y mi papá se dieron cuenta de esto. Y entonces me acuerdo que una noche mi mamá dijo: mañana voy a hablar con el director de tu escuela para ver qué es lo que está pasando. Y yo tuve un poco de temor porque yo estaba fallando en esa materia. Recuerdo que al siguiente día yo estaba en clases y el director llegó al salón donde yo estaba y pidió hablar conmigo, me sacó de clases. Yo tenía un poco de temor. ¿Qué me irá a decir? ¿Me pondrá más tareas? ¿Me regañará? ¿Me llamará la atención? Porque esta materia estaba baja, esta materia en particular. Sin embargo, para mi sorpresa, él no mencionó ninguna palabra. Solamente dijo una cosa, dijo: sígueme. Imagínense un niño de 6 o 7 años siguiendo al director de la escuela, y yo estaba detrás de él, y él me llevó por todas las áreas de recreación, me llevó por las áreas deportivas, me llevó por los salones de clases y todo, y no dijo ninguna palabra. Probablemente habrían sido alrededor de unos 9 o 10 minutos que yo estuve ahí con él, siguiéndolo por detrás, sin decir nada, hasta que de repente se detuvo y mi corazón empezó a palpitar. Dije: ¿qué me irá a decir? Entonces él sacó un pedazo de papel en blanco como este, y en ese papel puso un punto negro con un marcador que él tenía en su mano, y me lo enseñó y me dijo: Tony, ¿qué es lo que ves en esta hoja de papel? Yo
en mi mentalidad de niño pensaba, ¿qué clase de pregunta es esa? Es una respuesta muy obvia. Y yo le respondí claramente, con mucha seguridad, le dije, señor director, lo que yo estoy viendo es un punto negro. Él me volteó a ver, sonrió y dijo, Tony, eso es el problema. No eres capaz de ver todo lo blanco que hay en la hoja porque solamente estás viendo el punto negro y no te deja ver todas las cosas buenas que hay. Tienes tantas materias que eres un buen estudiante, pero no puedes ver lo bueno porque te enfocas en el problema. Desgraciadamente esto pasa muchas veces en el interior de nosotros. ¿Cuántas veces con nosotros nos paralizamos literalmente cuando estamos ante una prueba? No podemos ver lo que hay a nuestro alrededor, no podemos ver las demás cosas, las bendiciones, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha construido para nosotros, porque nuestra mente está enfocada en una prueba y no podemos ver más allá. Hermanos, esto como el miedo que nos ha tomado por sorpresa en los últimos días, a veces no podemos ver otras cosas sino simplemente la prueba que estamos enfrentando. Hermanos, nos concentramos tanto en que una cosa pase. No sé si le ha pasado a usted, tiene un problema, tiene una petición, alguna necesidad en su corazón, una oración que no ha sido respondida, algún conflicto o algo que ha causado adversidad, y por estar enfocados tanto en esa cosa en particular no es capaz de ver todas las cosas que sí tiene. En esta mañana quiero preguntarle una cosa: ¿cómo está su corazón en esta mañana? Si bien vivimos en un tiempo de prueba y de crisis, no es la única prueba que tenemos. Nosotros como creyentes, todos sin excepción, todos tenemos diferentes pruebas de diferente forma y de diferente naturaleza, pero no dejemos que ninguna de ellas, hermanos, abrace nuestro corazón y se apodere de él, sino que con las verdades bíblicas que encontramos en la preciosa Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo y de nuestro Señor, podamos vencer todo eso. ¿Cómo podemos vencer? Sabiendo que Dios está con nosotros y descansando en sus promesas. Hay tantas promesas en la Biblia, y en esta mañana yo quiero hablar de eso, verdades bíblicas en tiempos de prueba. La mejor bendición que usted tiene, hermanos, es Cristo mismo, es el Espíritu Santo que nos ayuda día con día a vivir nuestra vida cristiana. Entonces descansemos en esta verdad. Es una realidad para los creyentes. A pesar de la situación que vivimos, a pesar del caos que tenemos, quiero decirle algo: la verdad bíblica no cambia, la verdad bíblica permanece. Nuestro mundo cambia, nuestro mundo sufre todos estos cambios que están pasando en diferentes áreas de la vida. No importa lo que esté pasando, la verdad permanece y podemos descansar en ella. Entonces vamos a reflexionar brevemente, hermanos, en unas verdades bíblicas que tenemos en la preciosa Escritura de Dios. Mire, número uno, las pruebas, si bien pueden ser muy difíciles en nuestra vida, como la que estamos viviendo, como mundo, como sociedad, como país, todas las pruebas son temporales. Y esta prueba, hermanos, que estamos viviendo, y todas las pruebas que usted tenga en su vida, hermanos, van a pasar. Y hay que darle gloria a Dios por eso. No hay una prueba que pueda durar para siempre. Y hay una promesa del Señor que a lo largo de toda la prueba, a lo largo de todo ese tiempo de adversidad, de ansiedad, de temor y de conflicto, es una promesa para el creyente que Dios va a estar en todo ese proceso, que no va a durar para siempre, va a terminar, es algo temporal. Para el creyente, fíjese lo que pasa, algo muy interesante. Piensa en las pruebas que usted ha tenido en el pasado. Por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar en situaciones que me causaron dolor. Ahora, pruebas hay de mucho tipo de naturalezas y de formas. Pueden ser pruebas, por ejemplo, aquellas que afectan a nuestra salud, pueden ser problemas financieros, pueden ser conflictos dentro del núcleo familiar o fuera de él, problemas con amigos, retos que tenemos que se nos hacen una prueba por alcanzar, o puede ser conflictos de diversos tipos, o a veces cosas relacionadas con nuestros errores en el pasado, que son pruebas para nosotros. ¿Sí ve usted? Cuando digamos pruebas, es todo tipo y de mucha clase de naturaleza. Pero piensa en algunas que usted ha tenido. ¿Qué pruebas usted ha tenido que le han causado dolor? Bueno, déjeme decirle algo. Cuando el tiempo pasa, esa prueba ya pasó, se quedó atrás, usted avanzó en su vida. Y cuando el tiempo pasa y entonces usted es capaz de mirar hacia el pasado y ver la prueba, para el creyente ya no tiene el mismo efecto.
Usted ya no recuerda el dolor que sintió con la intensidad que usted lo sentía. Usted ya no vuelve a vivir otra vez eso o guarda en su corazón ese dolor, sino que para el creyente, hermanos, aquel que confía en el Señor, sabe que la prueba tiene otro sabor diferente desde la perspectiva futura. ¿Por qué? Porque en vez de vivir el dolor que vivimos, ahora sentimos la fidelidad de Dios en nuestra vida. No sé si a usted le pasa eso. A mí me pasa eso muchas veces. Pienso en una cosa que me causó dolor y en vez de volver a dolerme por eso, pienso y le digo al Señor: Señor, qué fiel eres, porque eso pasó y tú estuviste conmigo y tengo paz en mi corazón y veo que eso, tú tenías un propósito y eso trabajó para bien, para mi vida, y le doy gloria a Dios. Entonces las pruebas, mis hermanos, son temporales. Las pruebas son temporales, hermanos. Y quiero decirle otra verdad bíblica a mis hermanos en cuanto a las pruebas. No hay una prueba, una sola prueba que estemos enfrentando, como le digo, en todo este rango de diferentes formas. No hay una prueba que usted no la pueda soportar. Como le digo, para el cristiano, para el creyente, nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Es lo que dice Romanos 8:26. Dice: el Espíritu Santo nos ayuda, es nuestro abogado, ora con nosotros, y en todo ese proceso no hay algo que nosotros no podamos soportar sobre nuestros hombros para cargar, porque Él nos está ayudando todo el tiempo. Cristo mismo es nuestro abogado también, y Él está con nosotros. Es lo que dice en la gran comisión: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros y no hay una sola prueba que nosotros no seamos capaces de sobrellevar. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 10:13. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Generalmente este verso se traduce como tentación, pero la palabra en griego, en el idioma original, es la misma para tentación y para prueba o adversidad. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser más probados de lo que podemos resistir. El Señor no va a permitir eso, hermanos. Si usted ha tenido miedo, si usted ha tenido ansiedad, tendemos a pensar en cosas futuras. ¿Y qué pasará si esto llega? ¿Qué pasará si aquello se materializa? Tenemos miedo, pero el Señor va a estar con nosotros. Nos preocupamos, sí, en términos humanos, pero también, hermanos, podemos confiar, y que nuestra confianza y nuestra fe puedan vencer ese miedo y esa preocupación. Fe venciendo el temor. Si usted está conmigo, repita esto: fe vence el temor, fe vence la ansiedad. Y el Señor va a estar con nosotros a lo largo de ese proceso y nunca va a permitir. Él tiene el infinito control de todas las cosas. Al Señor no se le ha pasado nada de sus manos. Cuando escuchamos casos, tristemente, de que mucha gente está muriendo, mucha gente está enferma, o aún en nuestra propia vida, a nivel personal, cuando hemos batallado en diferentes circunstancias que nos han causado dolor, hermanos, al Señor no se le ha pasado nada. Él tiene el infinito control y nunca va a permitir que haya una sola prueba en nuestra vida que tengamos, que no podamos resistir. Fíjese lo que dice: sino que el Señor nos va a dar, juntamente, cuando permita la prueba, Él nos va a dar también una salida. Es lo que dice 1 Corintios 10:13, para que la podáis soportar. Es una verdad bíblica y podemos descansar en esa verdad. No hay mayor prueba. ¿Está usted angustiado? No va a dar una prueba al Señor que usted no la pueda soportar. Aunque la situación sea muy difícil, el Señor nuestro Dios va a estar con nosotros. Otra verdad bíblica es que cuando nosotros experimentamos diferentes pruebas, nuestra fe es ejercitada, nuestra fe crece. Nosotros ya no somos los mismos. Nosotros crecemos en el Señor y nos parecemos más al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si le ha pasado a usted, pero generalmente cuando buscamos más de Dios, es cuando estamos viviendo en tiempos de ansiedad, de conflicto y de adversidad. Entonces nuestra fe, hermanos, es probada y buscamos al Señor. Nuestra fe crece, nuestra vida espiritual crece y es fortalecida. A veces
Dios va a permitir en su infinita gracia y en su infinita sabiduría que nosotros tengamos diferentes tipos de pruebas. No sé si le ha pasado eso a usted a su vida, a un punto en que usted se va a sentir acorralado viendo todas estas dificultades en su vida y no va a tener ninguna otra opción más que voltear sus ojos al Señor y decirle: Señor, si tú no haces algo, estoy perdido. Eso me ha pasado muchas veces a mí. Yo puedo decirles, hermanos, que yo soy el producto de mi vida espiritual. Lo que he crecido en gran parte de eso es cuando ya no tengo más a dónde ir, entonces volteo mis ojos al Señor y le digo: Señor, nada puede funcionar. Si tú no haces algo, estoy totalmente perdido. Estoy perdido sin ti. Y entonces es cuando mi fe es ejercitada, dice Santiago 1:2, dice: cuando ustedes se encuentren en el medio de diferentes pruebas, dice que eso sea motivo de gozo, gócense. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. La paciencia de vuestra fe los hace completos a ustedes. Hay una palabra que es perfectos. En otras palabras, nosotros crecemos y estamos experimentando a través de las pruebas. Vamos al Señor y experimentamos crecimiento espiritual, y nuestra fe es puesta a prueba y nuestra fe crece. Hay un salmo muy hermoso. Este salmo yo se los he compartido a mis hermanos de mi iglesia y ahora quiero leerlo. Algunas de estas palabras para ustedes. Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para devorar mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque una cosa he demandado del Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Escucha: porque Él me esconderá en su tabernáculo y me reservará en lo oculto de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Estas son palabras del rey David. Usted sabe que el rey David experimentó en carne propia estas palabras. Él se encontraba rodeado por un ejército. Por eso es que él con toda confianza puede escribir: aunque todo un ejército venga en contra de mí, dice, yo voy al Señor. Yo creo en el Señor. Yo tengo la confianza, yo tengo la certeza que el Señor está conmigo. Cuando leo el final del Salmo, fíjese lo que dice el versículo 13. Dice: yo hubiera desmayado si yo no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Todas las palabras con las que empezó el Salmo, fíjese dónde hallan su sustento. Al final del Salmo dice: todo esto que yo dije, el rey David, en otras palabras, estoy parafraseando, no hubieran tenido sustento, dice, si yo no creyese. Si yo no creyese que yo veré la bondad del Señor. Y al final hay un consejo: aguarda a Jehová, esfuérzate tu corazón y espera en Jehová. Fíjese cómo, hermanos, cuando el rey David se encontraba en esta prueba, su corazón estaba confiado, su fe creció en el Señor. Y entonces es cuando él es librado de todos estos enemigos, cuando él puede decir: si yo hubiera desmayado, si mi fe no hubiera crecido, si no me hubiera ejercitado mi fe esta prueba, si no creyese que veré la bondad de Jehová, todo se hubiera derrumbado. Pero porque el Señor está conmigo, tengo la certeza que no importa lo que esté pasando a mi alrededor, puedo decir: el Señor es mi ayudador y no temeré. Es la misma palabra de Dios para usted en esta mañana. No tenga miedo. No tenga miedo, el Señor está con nosotros. El Señor lo va a proteger y lo va a cuidar. Hay veces en que es difícil tener fe. Yo entiendo eso. Es difícil. A veces por la mañana a lo mejor usted se puede levantar y usted sabe que está enfrentando este grande problema que va a venir a usted. Hay veces que no nos queremos levantar incluso por el problema que estamos viviendo. Pero no tenga miedo. Levántese en el nombre del Señor y piense que nunca, ni un día el Señor lo ha dejado a usted, ni lo dejará. Hay veces en que usted tiene que extender su fe. Las pruebas nos ayudan a eso, extender la fe al siguiente nivel. Era lo que predicaba hace unos días en nuestra iglesia, que las pruebas nos ayudan a crecer.
en nuestra fe. Y yo dije unas palabras, todavía recuerdo lo que dije. Dije, si la prueba me va a hacer parecerme más a Dios, si la prueba me va a hacer crecer, acepto la prueba, porque es un plan que el Señor tiene para nosotros. Pero hay veces en que usted tiene que extender su fe a nuevos horizontes espirituales. Y entonces cuando la prueba termina, porque las pruebas son temporales, usted avanzó en su fe y usted ya no es el mismo. Usted tiene un grado más alto de certeza y de confianza en el Señor. Amén. Entonces las pruebas nos ayudan a crecer y a fortalecer nuestra fe. La siguiente verdad bíblica en cuanto a las pruebas es que ninguna de las pruebas que tengamos nosotros son por casualidad. No somos producto del destino. Esto que está pasando en nuestro mundo no es, hermanos y hermanas que me están escuchando, simplemente porque pasó, porque alguien se descuidó, porque alguien hizo algo malo. Probablemente sí sean consecuencias de toda la maldad en el mundo en general, no lo sé, pero todas las pruebas, hermanos, tienen un propósito. A nivel personal, usted puede entender que todas las pruebas tienen un propósito en su vida. Ninguna de las pruebas son puestas ahí. Las cosas que usted ha experimentado, adversidad, enfermedad, conflicto, retos en su vida, no son por obra del destino. Dios tiene un propósito en ellas. ¿Qué propósito? Bueno, a veces Él tiene muchos propósitos. Un texto que a mí me ha dado mucha confianza siempre, desde una edad temprana en mi vida, un texto que atesoré en mi corazón desde niño, es Romanos 8:28, que yo se lo comparto a usted. Dice, y sabemos pues que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan para bien. Él tiene un control divino, tiene un propósito. No solamente aquí en lo temporal, sino Él tiene un propósito eterno. Todas las circunstancias, en todos los diferentes niveles de su vida, Dios está orquestando de una manera tremenda todo. Aún las cosas que le causaron dolor, aún las cosas que no han sido fáciles. Déjeme decirle que si usted ama al Señor, no solamente amarlo, que usted esté comprometido en obediencia al Señor, usted puede descansar que todo eso es para bien, porque usted es un hijo, usted es una hija del Señor y todo tiene un plan divino, hermanos. Podemos descansar y ir corriendo en los brazos del Señor y ser abrazados por Él en medio del conflicto, porque el Señor está con nosotros y Él tiene un propósito. Finalmente podemos entender otra verdad bíblica. Las pruebas nos acercan más a Dios. Las pruebas nos acercan más a Dios. No sé usted, pero si en medio de esta crisis mundial usted no ha orado más, a lo mejor va a orar más. En todas las pruebas que usted ha tenido, hermanos, en su vida, eso nos ha acercado más al Señor. La adversidad nos acerca más al Señor. Filipenses 4 nos dice que no solamente eso, cuando tenemos una prueba que nos causa dolor y estamos cerca del Señor, fíjese lo que le voy a decir, esto no hace sentido en el mundo, pero aún en medio de esa prueba y de ese conflicto podemos experimentar gozo. Filipenses 4 es lo que nos dice eso. Gozaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo continúa escribiendo esa preciosa carta y dice, si tiene alguna petición en su corazón, dice, regocíjese en el Señor. Mándele al Señor en oración, añádale a acción de gracias a esa petición. Y entonces dice, y después de eso que usted ha orado en medio de esa prueba, fíjese lo que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a venir a usted y va a guardar su corazón en Cristo Jesús. Para los que amamos al Señor, las pruebas son motivo de gozo. ¿Por qué? No por lo que estemos viviendo, si bien estamos dolidos, nos causa dolor lo que está pasando, claro que sí, pero al mismo tiempo la gracia del Señor viene a nuestro corazón y nos inunda de un gozo sobrenatural y nos pone paz en medio de la aflicción.
Esto es para los que aman al Señor. Pero usted tiene que aferrarse del Señor, hermanos, porque las pruebas nos acercan a Dios. Y entonces, en este tiempo, hermanos, y en todas las pruebas que usted tenga, vaya al Señor a sus rodillas, busque al Señor, y usted va a ver cómo su vida, su relación con el Señor experimenta un nuevo nivel, un gozo sobrenatural, que es diferente a felicidad. Un gozo sobrenatural es gozo que usted tiene en su corazón por la presencia y la gracia de Dios. Mire, no hace mucho, a mi esposa, a Talet, y yo experimentamos una prueba muy difícil algunos meses atrás, una prueba muy difícil. Yo me acuerdo que en esas noches yo iba al Señor en oración, orando a Él, me ponía de rodillas, oraba a Él y le decía: Señor, tú sabes por qué, tú tienes el control de todas las cosas. Obviamente yo oraba por esta prueba en particular, pero yo le pedía: dame gozo y dame de tu paz, Señor. Cuando me levantaba de ese lugar de orar, hermanos, yo no veía que nada había cambiado, pero yo le podía decir que yo tenía gozo y paz en mi corazón, todas y cada una de esas noches. Una vez que yo fui a orar en medio de esa crisis, estaba yo orando y se me vino una imagen a mi mente. No hace mucho yo había visto un documental sobre un equilibrista, creo que era un equilibrista ruso. Este equilibrista decidió hacer una locura. Bueno, locura para nosotros, probablemente no locura para él porque él es entrenado. Pero cuando estaban las Torres Gemelas, el World Trade Center, él puso una cuerda de una torre gemela a otra torre gemela, un cordón, y él deslumbró a toda la ciudad caminando sobre esa cuerda, atravesando de una torre a otra sin nada más que una barra de equilibrio. Y yo veía en la televisión cómo él a veces se tambaleaba un poquito para un lado, pero después ajustaba la barra y volvía a retomar el equilibrio y seguía avanzando hasta que por finmente llegó. A veces parecía como que la cuerda se tambaleaba, pero él finalmente llegó. Y yo me acuerdo que en esa crisis que nosotros pasamos en lo personal, en una de esas noches, se me vino esta imagen de este hombre donde la cuerda se tambaleó. Yo no sé por qué pensé en eso en ese momento, pero yo entendí algo. No importa la prueba que usted esté pasando, mis hermanos, no importa cuán difícil sea, no importa cuánto dolor usted haya experimentado, no importa cuánta ansiedad. A veces usted puede sentir como la cuerda se tambalea. Usted puede a veces pensar que su corazón se va a caer para un lado y entonces usted piensa que el corazón se va a caer para otro lado y todas sus esperanzas y todos sus sueños en una de esas pruebas. Pero como este equilibrista, y yo entendí eso esa noche, como este equilibrista usted se tiene que aferrar a la cuerda para no caer. Y como este equilibrista usted va a llegar, pero tiene que tomarse de la fuente que es Cristo nuestro Señor. No ponga su esperanza en nada más, ni en nadie más, porque con Cristo basta. Cristo es suficiente. Y nuestro Señor, nuestro Dios, que es soberano, nos va a ayudar a caminar por cualquiera de estos valles que tengamos que caminar, y Él va a estar con nosotros. Porque es en medio de esta crisis en que podemos entender más del amor de Cristo para nosotros y de su fidelidad. Quiero animarlos, mis hermanos, a que busquemos al Señor. Y Él pone un gozo sobrenatural en todos los que le aman. Vamos a orar todos juntos. Cierren sus ojos ahí en sus hogares y vayamos al Señor en oración. Padre bendito, a ti la gloria y el honor, Señor. Gracias por esta mañana, Señor bendito. Gracias por mis hermanos que están escuchando este mensaje. Oro por todos y cada uno de ellos, Señor. Sé con todos ellos, Padre. Te pido, Señor, que en diferentes necesidades, en diferentes pruebas, Señor, podamos tener en nuestra mente todas estas verdades bíblicas, Padre. Todas estas, Señor. Y entendamos que no estamos solos, Señor, sino que tú estás con nosotros. Como dice tu palabra, nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos. A ti la gloria y el honor. Oramos todas estas cosas y oramos también por todas las personas que sufren en este momento. Padre, oramos por aquellos países que son afectados, como Italia, como España, como ciudades como Nueva York, como ciudades en California y en Florida, Señor, como en México, Señor, como los países de Centro y Latinoamérica, Padre, y en todo el mundo en general, Padre bendito. Oramos por esas personas, Señor, por los efectos del virus, Señor, y para que tú, en medio de tu infinita sabiduría y gracia, Señor, nos ayudes, Padre. Estamos en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dele gloria a Dios todos los días de su vida. Amén.